Hola, mi nombre es Daniel Nápoles y te doy la más cordial bienvenida a Shot de Derecho Laboral Podcast a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. En este episodio 4 continuaremos hablando del cuaderno de jurisprudencia número 8, denominado Estabilidad Laboral en el Embarazo, y continuaremos con el tema 1, relacionado con los derechos con motivo y durante el embarazo. El amparo en revisión del cual estaremos platicando el día de hoy es el 955/2019, de fecha 4 de marzo de 2020, denominado subsidio de maternidad en caso de parto prematuro. Hechos del caso. Una mujer embarazada dio a luz a su hija antes de la fecha en que su médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social había señalado como probable. Cuando la mujer acudió a solicitar el pago de subsidio de maternidad, el instituto se negó a pagar los 42 días anteriores al parto y a otorgar la incapacidad para trabajar durante ese periodo, pues señaló que la ley del Seguro Social vigente y el reglamento de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social no contemplaban los casos de parto prematuro o pretérmino para la prestación del subsidio, por lo que no existía fundamento legal para otorgar el pago solicitado. La mujer presentó, por propio derecho y en representación de su hija, una demanda de amparo contra esta resolución. Reclamó que los artículos 101 de la Ley del Seguro Social y 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social eran contrarios al principio de igualdad y no discriminación, e implicaban una omisión legislativa, por no contemplar el supuesto de parto prematuro. Entre otras cosas, la mujer señaló que la discusión, aprobación, promulgación y publicación de los artículos señalados, así como la resolución del IMSS, la privaban del derecho a la protección de la maternidad reconocido en el artículo 123, apartado A, fracción quinta constitucional, y violaban el derecho a la protección de la salud de ella y de su hija. El juez de distrito reconoció como actos reclamados únicamente la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos impugnados, así como la aplicación de dichos artículos. Sin embargo, sobreseyó el amparo en relación con la resolución del IMSS, que negó a la mujer el pago del subsidio correspondiente, al estimar que su respuesta no constituía un auto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues había actuado en su calidad de asegurador. Inconforme con la sentencia, la mujer interpuso un recurso de revisión. El tribunal colegiado decidió conocer del acto emitido por el IMSS y reservó a la Suprema Corte de Justicia la jurisdicción para que se pronunciara respecto de la constitucionalidad de los artículos 101 de la Ley del Seguro Social y 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS. En su resolución, la Corte hizo una interpretación conforme de los artículos reclamados y determinó que la mujer tenía derecho al pago de una reparación por el daño que las determinaciones anteriores causaron. La reparación consistió en una compensación económica, equivalente al pago de los días que laboró con motivo de la negativa, como días en los que no estaba obligada a prestar sus servicios. Problemas jurídicos planteados. 1. Las mujeres que tienen partos prematuros tienen derecho a gozar del subsidio y la licencia por maternidad correspondiente a las semanas previas al parto. 2. Los artículos 101 de la Ley del Seguro Social y 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, al no contemplar el supuesto de los partos prematuros que ocurren con anterioridad al periodo de descanso prenatal, contravienen los derechos de igualdad a la salud y seguridad social. 3. ¿Cuál debe ser el efecto de la concesión del amparo, una vez que se determinó que la trabajadora tenía derecho a gozar del total de 12 semanas de la licencia de maternidad, así como recibir el subsidio correspondiente? Bien, criterios de la Suprema Corte. 1. Las mujeres que alumbran de forma prematura tienen derecho a gozar de las 12 semanas de licencia reconocidas como derecho tanto constitucional como convencional. En caso de que el periodo prenatal se reduzca por un parto prematuro, el tiempo faltante de la licencia por etapa prenatal deberá otorgarse junto con la etapa postnatal, hasta completar el mínimo de 12 semanas de licencia y su correspondiente pago periódico. 2. Es necesario realizar una interpretación conforme de los artículos 101 de la Ley del Seguro Social y 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, que no contemplan el supuesto de los partos prematuros que ocurren con anterioridad al periodo de descanso prenatal. Para garantizar los derechos de las trabajadoras embarazadas, en caso de partos prematuros, se debe autorizar el disfrute del periodo de descanso prenatal restante después del parto, es decir, conjuntamente con la etapa del puerperio. El periodo de incapacidad por maternidad nunca debe ser inferior a 12 semanas. 3. Dado que en el caso se ocasionó un daño inmaterial a la mujer y a su hija, el IMSS debe indemnizarla como medida de reparación del daño. El monto de la indemnización debe calcularse con base en el doble del subsidio que debió recibir por el periodo de incapacidad prenatal que se le negó.
pues la trabajadora fue obligada a regresar a su empleo en un periodo en el que debió disfrutar la licencia por maternidad. Justificación de los criterios. 1. La protección a la salud de mujeres embarazadas y sus hijos es un derecho reconocido en la Constitución desde su creación en 1917. El derecho a no realizar esfuerzos físicos que signifiquen un peligro para la salud de la mujer en relación con la gestación debe abarcar toda la etapa del embarazo. Además, se estableció un descanso forzoso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiesen adquirido por la relación de trabajo. Estos preceptos tienen el propósito de preservar tanto la salud de la mujer como la del producto de la concepción en los periodos de gestación y lactancia. El derecho de protección en el embarazo y la maternidad no solo constituye un factor para proteger la salud de la madre y su hijo, sino que, al constituir un aspecto fundamental para garantizar la no discriminación de la mujer en el empleo, se traduce en un derecho que permite el acceso al trabajo decente en la medida en que permite a la mujer acceder a las condiciones mínimas de bienestar para ella y su familia. La protección a la mujer en el trabajo durante el periodo de maternidad no solo constituye un derecho del que debe gozar frente al patrón, pues también se completa con la posibilidad de acceder a los derechos de seguridad social, que acorde con el artículo 123, apartado A, fracción 29 de la Constitución Federal, es de utilidad social. En atención a los parámetros constitucionales y convencionales en la materia, las normas mínimas de protección a la maternidad deberán comprender el periodo de embarazo, el parto y sus consecuencias, así como la suspensión de ganancias resultantes de los mismos. En lo que respecta al embarazo, al parto y sus consecuencias, las prestaciones médicas de maternidad deben comprender asistencia médica, es decir, asistencia prenatal, asistencia durante el parto, asistencia puerperal y la hospitalización cuando sea necesaria. Esta prestación tiene como objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la mujer protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales. En cuanto a la supresión de ganancias resultante del embarazo, del parto y de sus consecuencias, la prestación consistirá en un pago periódico. Estas prestaciones, las médicas y las de subsidio por supresión de ganancias, deberán concederse durante todo el transcurso del embarazo. Sin embargo, los pagos periódicos podrán limitarse a 12 semanas, a menos que la legislación nacional imponga un periodo de abstención de trabajo. En todo caso, los pagos periódicos no pueden limitarse a un menor periodo de duración. El derecho de protección a la maternidad implica la convergencia de derechos como el de protección a la salud de la madre y su hijo, la no discriminación de la mujer en el empleo, la estabilidad laboral y el desarrollo familiar. En este sentido, el derecho a disfrutar de un descanso y a recibir un pago periódico por razones de maternidad constituyen derechos que no son susceptibles de ser divididos o fragmentados. Esto es, si bien en atención al derecho a la salud de la madre trabajadora y su hijo, ésta tiene derecho a disfrutar de un descanso durante el periodo de maternidad, lo cierto es que no se puede actualizar el disfrute de ese derecho sin que se reciba pago de una remuneración que le permita subsistir y sostener las necesidades básicas para el bienestar de su familia y viceversa. Tampoco es posible considerar que la trabajadora reciba el pago periódico correspondiente sin disfrutar del descanso de maternidad respectivo. Tanto las normas convencionales como las constitucionales contemplan un periodo de descanso por maternidad y un pago periódico por 12 semanas, con la distinción de que la norma convencional establece expresamente que estas prestaciones no podrán ser menores al mencionado periodo. En cambio, una interpretación literal y restringida de la Constitución podría llevar a concluir que existen casos en los que la aseguradora podría recibirlas por un lapso menor al de 12 semanas. Sin embargo, a fin de atender el parámetro mínimo convencional, la norma constitucional debe interpretarse en el sentido de que la mujer embarazada tiene derecho a un descanso obligatorio de 6 semanas anteriores a la fecha probable de parto y 6 semanas posteriores a este. No obstante, en el caso de que el periodo prenatal se recorte en virtud de que el parto se suscite antes de la fecha programada por el médico, o bien que la madre trabajadora se vea imposibilitada para disfrutarlo en virtud de un parto prematuro anterior a la mencionada etapa, el periodo prenatal que no pueda disfrutarse deberá otorgarse de manera conjunta con la etapa postnatal, hasta completar el mínimo de 12 semanas de descanso y su correspondiente pago periódico. Atendiendo a las complicaciones que pudieran desarrollarse en el embarazo que eventualmente puede dar lugar a un parto prematuro, el garantizar que la madre trabajadora pueda disfrutar de manera conjunta de los dos periodos de descanso se constituye en una garantía de protección a la salud de ella y su hijo, en tanto que ambos requieren de cuidados y atenciones especiales, en comparación con los embarazos que llegan a su término. Debe considerarse que las madres trabajadoras que tienen un parto prematuro presentan una doble necesidad de protección.
Pues si una madre que llega a término requiere tiempo para recuperarse ella misma y para procurar los cuidados del recién nacido, con mayor razón necesitan de ese tiempo de recuperación y procuración el recién nacido, las madres de bebés prematuros, pues regularmente presentan una mayor fragilidad de la salud en comparación con los niños que llegan al término de la etapa de gestación. Y en muchas ocasiones, la razón del parto adelantado es una complicación de salud de la madre. En observancia al derecho de la salud de la madre y al hijo recién nacido, la segunda sala considera que el artículo 123, apartado A, fracción 5 de la Constitución Federal, no puede interpretarse en sentido estricto, sino que en observancia al principio pro persona y a fin de salvaguardar el derecho a la salud y la protección de la familia, tutelado en el diverso numeral 4 de la norma fundamental, el derecho a la protección de la maternidad no solo se reduce a considerar que la madre trabajadora tiene derecho a un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha aproximada del parto y 6 semanas posteriores al mismo, sino que en el caso de que el parto se suscite durante el periodo prenatal o incluso con anterioridad a dicha etapa, debe autorizarse su otorgamiento por el lapso no disfrutado, de manera conjunta con el descanso posterior al parto. De manera que ambos descansos sumados computen un mínimo de 12 semanas en términos de lo previsto en el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. 2. Los artículos 101 de la Ley del Seguro Social y 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social son normas que fueron diseñadas en observancia a la interpretación escrita del texto constitucional, que a la literalidad establece que la madre tendrá derecho a un descanso forzoso de 6 semanas anteriores a la fecha probable del parto y 6 semanas posteriores a este, periodo en el que deberá disfrutarse de su salario. Por ello, dado que atiende a la literalidad de la Constitución, lo que procede es establecer una interpretación conforme de aquellas, es decir, no restringida, que atienda al principio pro persona y tutele el derecho a la salud de la madre y el hijo, así como el de protección a la familia, a fin de acatar los compromisos internacionales asumidos por México en relación con las normas mínimas de seguridad social. En conclusión, al establecer que las aseguradas tienen derecho a una licencia de maternidad y un subsidio durante 42 días anteriores a la probable fecha de parto y 42 días posteriores, las normas reclamadas regulan de manera general aquellos casos en que un embarazo se desarrolla en condiciones estables de salud y el parto se llega a término. Sin embargo, en los casos en que se actualice el supuesto de un parto prematuro, se debe autorizar a las aseguradoras el disfrute del periodo de descanso prenatal no disfrutado en un momento posterior al parto, es decir, conjuntamente con la etapa de maternidad, de manera que el periodo de incapacidad por maternidad que se otorgue nunca sea inferior a 12 semanas. En ese sentido, debe considerarse que cuando la fracción 2 del artículo 143 del reglamento impugnado establece que en los casos en que el parto ocurra durante el periodo de incapacidad prenatal, el subsidio corresponderá únicamente a los días transcurridos, los días posteriores, amparados por este certificado, pagados y no disfrutados, serán ajustados respecto del certificado de incapacidad de posparto, cuando la aseguradora no haya estado bajo el control y tratamiento médico institucional o cuando se trate de producto prematuro. El ajuste a que se refiere ese precepto respecto de los días no disfrutados del periodo prenatal, así como del subsidio respectivo, deberá realizarse a efecto de autorizar a la asegurada que pueda disfrutarlo de manera conjunta con el periodo de descanso posterior al parto, garantizando que la licencia por maternidad total nunca sea inferior a un mínimo de 12 semanas. Dado que el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres durante el periodo de embarazo, se concluye la interpretación que debe darse a los artículos 101 de la Ley del Seguro Social y 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. No debe ser estricta ni rigurosa o limitando el derecho de las aseguradas a que puedan acceder al periodo prenatal, que no disfrutaron en virtud de un parto prematuro, conjuntamente con el descanso posterior al parto, garantizando que todas las aseguradoras puedan completar un total de 12 semanas de licencia de maternidad, así como recibir el subsidio correspondiente, lo que es necesario a efecto de garantizar el derecho a la salud de la madre asegurada y de su hijo, así como para proteger el bienestar de la familia. El artículo 77, fracción 2 de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesión de amparo debe obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que él mismo exija. Por lo que, atendiendo a lo previsto en el artículo citado, lo conducente sería conceder el amparo a efecto de que el instituto otorgue la licencia de maternidad prenatal y el subsidio previsto en el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, no puede pasar inadvertido que la quejosa, hija de la asegurada, actualmente cuenta con más de 4 años, 3 meses de edad,
En ese sentido, conceder el amparo a efecto de que el instituto responsable le otorgue el periodo de descanso prenatal y cubra el pago del subsidio, en modo alguno podría constituir una medida que le restituya en el goce del derecho que se le negó. Ello porque, como ya se señaló en las condiciones generales anteriores, la autorización de que en el caso de partos prematuros las aseguradoras puedan disfrutar del periodo de descanso prenatal y del subsidio correspondiente, conjuntamente con el descanso postnatal, tiene, entre otros propósitos, procurar que ellas se recuperen de las complicaciones de la salud generadas durante el parto, así como proporcionar a los menores prematuros los cuidados necesarios para garantizar su supervivencia. Por otra parte, si bien podría pensarse que el efecto de la concesión del amparo debe traducirse en ordenar al instituto demandado a expedir la licencia de maternidad prenatal y otorgar el subsidio correspondiente en favor de las quejosas, aún a pesar de que la menor actualmente cuenta con más de 4 años de edad, lo cierto es que, a juicio de esta segunda sala, tal determinación, lejos de ocasionarle un beneficio, podría perjudicarla. En primer lugar, las licencias de maternidad han probado tener un efecto perjudicial en la vida laboral de las mujeres trabajadoras, en tanto hay indicadores que permiten afirmar que son un factor directo en la falta de promociones y oportunidades de la fuerza de trabajo. En el entendido de que la trabajadora no tiene un hijo recién nacido, en este momento que requiera de esos cuidados y apego constante, se le otorga el periodo prenatal de descanso. Esto podría tener repercusiones innecesarias en su vida laboral. Además, de conformidad con el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, una de las condiciones para que se actualice el derecho a recibir el subsidio por maternidad consiste en que la aseguradora no se encuentre desarrollando un trabajo remunerado. En ese sentido, para que la quejosa pueda disfrutar del periodo de descanso prenatal que se le otorgó, estaría obligada a dejar de laborar durante el lapso que abarque la licencia correspondiente, es decir, 42 días. Ello implicaría que en el lapso de descanso la aseguradora reciba el subsidio correspondiente en términos del artículo 101 de la Ley del Seguro Social, se cubre con base al 100% del salario de cotización. Si bien el salario que regularmente recibe la quejosa por el desempeño de su trabajo es el mismo que su patrón se encuentra obligado a reportar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como salario de cotización, lo cierto es que, atendiendo al principio de la realidad, se debe tomar en cuenta que en la mayoría de las ocasiones dicho salario es inferior al que el trabajador realmente percibe. En ese sentido, conceder el amparo a efecto de que la quejosa disfrute del periodo postnatal que el instituto asegurador le negó, no solo no le genera la posibilidad de procurar los cuidados que su menor hija requiera al momento de su nacimiento, sino que además implica que innecesariamente tome un periodo de descanso que actualmente no requiere y que además vea disminuidas sus percepciones en virtud de que el salario que recibe es mayor que el subsidio que en todo caso le corresponda. Por tanto, se concluye que en la especie la afectación generada a las quejosas deriva de la negativa responsable de otorgar el periodo prenatal y cubrir el pago del subsidio correspondiente. Esto se traduce en un daño inmaterial, en virtud de que se impidió el acceso al derecho de protección a la maternidad, pues además de que se restringió a la madre aseguradora el derecho a recuperar su salud, se le impidió proporcionar a su menor hija los cuidados que en su momento requirió como recién nacida prematura. En casos como este, en los que por las circunstancias de tiempo es materialmente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho violado, el efecto de la concesión del amparo debe consistir en el pago de una compensación económica como medida de reparación que sirve para indemnizar el daño causado. En el presente caso, se ocasionó un daño inmaterial a las quejosas porque al negar el otorgamiento de la licencia de incapacidad prenatal en favor de la madre asegurada, se puso en riesgo tanto la salud de esta como la de su hija, pues por un lado se obligó a la quejosa a reintegrarse a sus labores de trabajo después de 42 días posteriores al nacimiento de su hija, impidiéndole restablecer de las complicaciones en su salud, aunado a que se le imposibilitó desarrollar los cuidados especiales que en su momento la menor prematura requería a efecto de garantizar su sobrevivencia y calidad de vida. En esas condiciones, dado que el efecto de la negativa de la autoridad fue que la trabajadora acudiera a sus labores, legalmente ella debería haber tenido un descanso por su condición de posparto prematuro. Procede a aplicar de forma analógica lo previsto en los artículos 73 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a los cuales los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso o en días de descanso obligatorio, pero que de hacerlo independientemente del salario que les corresponda por esos días, tendrán derecho a un salario doble por el servicio prestado. Por tanto, se concluye que el monto de la indemnización que el instituto responsable debe cubrir a la quejosa como medida de reparación del daño derivado de la violación al derecho de protección a la maternidad debe calcularse con base en el doble del subsidio que debió otorgarse por el periodo de incapacidad prenatal que se le negó, pues ante dicha negativa la quejosa se vio obligada a regresar a su fuente de empleo
en un periodo en el que debió disfrutar un descanso. Cantidad que deberá determinarse a razón del último salario de cotización que corresponde a la quejosa. Bien, hasta aquí este shot de derecho laboral y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.